Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por recibirme nuevamente aquí en el noticiero. Así es, veamos, en esta semana extraordinaria a nivel legislativo nacional aparece dentro de esta ley de reforma laboral la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Es una ley que también tiene como una larga data, muchas modificaciones en el camino. La pregunta es, ¿cuál es el origen de esta iniciativa, ¿no? Jugamos con esto que empezó siendo una afrenta contra el periodismo, algo que no es excluyente del gobierno de Javier Milei. Recordemos que en la época también de Cristina Kirchner había una guerra declarada contra Clarín, contra algunos referentes periodísticos de renombre nacional, y había toda una cuestión con el ataque a este sector que justamente produce sentidos. Esta afirmación de Javier Milei, no odiamos lo suficiente a los periodistas, data de alrededor de junio del año pasado, del 2025, y él comparte un tuit y lo fija, y bueno, y esta frase se hizo muy conocida por esos días. Hoy conocemos ponemos en relación, por un lado, la declaración personal de un odio concreto, formal, público del primer mandatario a un sector que se dedica a una tarea específica con diferentes perfiles y con diferentes miradas y desde diferentes perspectivas ideológicas. Hoy te pregunto, ¿se deroga la libertad de expresión? Es otro tema. Por un lado, se deroga un estatuto profesional, pero ¿se deroga la libertad de expresión? Una vez que estamos hablando de que la libertad debe avanzar, ¿avanza la libertad de expresión o se prohíbe la libertad de expresión? ¿Por qué te pregunto esto? El Estatuto del Periodista, tenemos algunos datos más, digamos, duros para compartir con vos. El Estatuto del Periodista tiene una larga trayectoria, tiene un origen en el 1944, que primero fue un decreto ley, en la época de Perón. Después lo que hacía era regular la jornada especial de trabajo, dar estabilidad laboral y lo que prevé esta ley, que tuvo muchas modificaciones desde entonces hasta que se convierte en ley y luego a lo largo de los años, es lo que da una indemnización agravada, que es lo que parece que más molesta al gobierno y también a algunos actores privados de los medios de comunicación. Porque para echar a un periodista que está en blanco se tienen que prever diferentes montos a los que corren para el resto de los trabajadores regularizados. El tema es que este estatuto ordena el funcionamiento interior del trabajo, la profesión, con diferentes escalafones y formas de trabajar, pero hay algunos temas y ítems que tienen especial relevancia para esta formulación, para este texto, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de opinión del periodista, cosa que el periodista en algunos casos trabaja en relación de dependencia a una empresa, diferenciamos periodista de empresa periodística. Y el periodista puede tener una opinión diferente, que es muy difícil que eso pase y que pueda mantener su trabajo y que quede en ese trabajo si opina diferente que los dueños del medio. Pero el periodista tiene una cláusula de conciencia, más allá de todo puede ejercer libertad de expresión allí y hay de alguna manera esta regulación. Después hay mucha protección al tema de las fuentes. El periodismo puede tener una fuente y hubo muchos casos históricos donde el periodista tenía una fuente que no la podía develar, revelar, ¿no? Es lo mismo que en el caso de los psicólogos o los curas, digamos, pueden preservar el secreto de la fuente y eso también está protegido en el estatuto. Y por otro lado, también está la cuestión del off y el on the record. Si yo tengo un compromiso con una fuente que me dice, esto te lo cuento pero para vos, esto no lo publiques o no digas que te lo dije yo, hay diferentes grados. Esto también está contemplado allí. ¿Qué es lo que dicen de los actores periodísticos locales? Puntualmente Fernando Climent, que fuera presidente de APES, la Asociación de Periodistas de Salta, dice, el estatuto no regula una profesión empleada, regula básicamente a un tipo de trabajo y alcanza a todos los trabajadores del sector, con lo cual no aplica solamente a quienes estén en blanco y en ejercicio y trabajando y en blanco en un medio de comunicación. Por otro lado, nos decía este periodista algo importante. Cuando en su momento, 2019, hicieron un relevamiento ellos,
Había 1.300 trabajadores que ellos censaron en ese momento. Pensá que estamos hablando de 6 años atrás y no más. El 95% en ese momento estaba en negro. El 5% estaban en blanco y eran varias las organizaciones periodísticas que tenían trabajadores en blanco. Pensá vos, los grandes medios, El Tribuno, Radio Salta, Informate, ¿Qué pasa? Y algunos medios grandes. Del interior puede ser, OTC, bueno, vemos, ¿no? ¿Cuáles eran? De la radio, la televisión, Martín Grande. ¿Quién tiene? ¿Quién respeta el estatuto? ¿Quién tiene sus trabajadores en blanco? Ahora, esto es lo que quieren derogar, pero derogarlo para incluirlo en una ley general que va a tener otros atributos. Entre otras cosas, lo que marca el estatuto es el tipo de trabajo que hace, que es un trabajo intelectual. Recordemos que el origen del periodismo eran escritores muy famosos, Roberto Al, los demás, Borges, que empiezan a entrar a la carrera de profesionalización de la tarea periodística a partir de su pluma, de su capacidad intelectual, de su vocación por ese tema, por construir sentido. Bueno, esto se quiere derogar. Lo que queremos decirte es que, perdón, es un error histórico, dice FOPEA, grave retroceso en la libertad de expresión, dice FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que nunca fue catalogado como un espacio específicamente de izquierda, al contrario, se lo reconocía siempre como tirando al centro derecha. Principales críticas: pérdida de derechos laborales específicos, impacto en independencia periodística, riesgo de mayor precarización. Bueno, acá te estoy tratando de plantear una serie de temas que tienen que ver con por qué se ha querido derogar esto. Cuando además, si a vos te quiero hacer otra digresión, que es que los referentes que están votando orgánicamente esta ley a nivel nacional, no solo los que representan al gobierno, representan al gobierno provincial, a Gustavo Sáenz, siempre, te estoy hablando, Carlos Zapata, Emilio Orozco, Flores Biela, Gabriela Flores Biela, Gonzalo Gumancoraita. Esos referentes, que son los que más llevan la bandera de este proyecto de ley, porque Gustavo defiende, apoya, no apoya, que ahora vamos a ver una placa de Gustavo Sáenz, pero esa gente tiene siempre y tuvo siempre inquietudes con respecto a los temas comunicacionales. Carlos Zapata, proyecto de pauta, de blanqueo de pauta. Gumancoraita, Salta Transparente, publicaba todas las pautas, dicen los colegas de los periodistas, dicen, publicaba mal, ponía otros números, no era lo correcto, perseguía a algunos, omitía a otros, no lo sé. Pero había una vocación comunicacional, temas comunicacionales, tema de prensa. Emilio Orozco ha ejercido como prensa de Gustavo Orozco, después entra como concejal, es comunicadora licenciada en comunicación, no trabajó como periodista, pero Gabriela Flores, periodista, prensa, periodista, prensa, periodista, prensa. O sea, gente que tiene incumbencia, temas con esto. ¿Qué pasa que no salieron a decir? ¿Qué pasa que no salieron a defender? ¿O qué pasa que no proponen algo alternativo? Porque esto es tabula rasa, se lo va a eliminar y no queda nada. Bueno, si querés, Raúl, ¿qué dijo Gustavo Sáenz el otro día en el feriado de justamente de la batalla del 20? Y ya nos vamos yendo, me parece que me tengo que ir. Bueno, lo que dijo Gustavo, una ley no genera trabajo por sí sola. Lo venimos diciendo por la ley de la reforma laboral. Lo decimos en todos los idiomas, lo dice todo el mundo, lo dice Rollón, lo decimos acá. La ley regula, la ley ordena, no genera trabajo. Puede generar, pero en el marco de que están generándose tantos despidos, más raro aparece, ¿no? ¿Puede generar despidos? Una ley puede generar despidos masivos y no costeados por el empleador, ahora serían costeados por los jubilados. Eso hay que verlo con el tema de la FAL, que también lo venimos diciendo largamente. Los estatutos no sirvieron para algo, dijo Gustavo Sáenz, el gobernador. ¿Sirvieron para algo? Mucha gente ha tenido privilegios. Ustedes, dice ahí, trabajan, feriados, han trabajado toda la vida y no los tienen. Hay gente que ha tenido hay gente que los tiene, los feriados, sin horas extra, en negro, y mucha gente en negro. Esas cosas hay que modificarlas, corregirlas, dijo. Bueno. Sí. ¿Cómo? Sí.
¿De qué manera? Sí, podemos, sí, claro, sí se puede, porque el Estado tiene el poder de policía justamente de ordenar las industrias. Acá el tema es delicado, a veces los medios no quieren hablar, porque principalmente los dueños de medios también están, bueno, sí, la doble indemnización, no sé cuánto, y es como un tema delicado. Con el semejante ejército de reserva que hay de periodistas, que 3 carreras de comunicación, 5 terceros que producen periodistas, que comunicadores, bueno, es todo un tema de discusión. Por eso está bueno pensar en políticas públicas, en ordenamiento. Bueno, pero es un tema súper delicado, porque además a los gobiernos les importa mucho este tema, lo quieren tener en su control. Bueno, ¿qué más te cuento? Esto es lo que decía Gustavo, te contaba lo que decía esta gente. La pregunta es si se deroga la libertad de expresión o no. Eso está bueno saber, porque hay una persecución concreta, hay una intencionalidad concreta. Javier Milei viene diciendo no odiamos suficiente a los periodistas. Y yo creo que no hay que irse al extremo. No, esto todo tiene que ser así, no cambien nada, no hace... Sí podemos sentarnos a hablar, pero siempre que vamos a pensar en estatutos o en reformas laborales, al primero que hay que sentar a la mesa es el actor concreto, a la persona que tiene incidencia, al que trabaja con eso, que tiene mucho para decirte, a vos legislador o formulador de un proyecto de ley. Tiene mucho para aportar en información, en necesidades y en criterios con los cuales llevar adelante algunos cambios, negociando, viendo, partiendo la diferencia. Si se deroga la libertad de expresión, no sé, porque además ya tenemos toda la inteligencia artificial para reemplazarnos a todo, podemos ser todo, pero no creo que es lo que vos quieras. No sé, compañeros, ¿quieren comentar algo? No, particularmente poner énfasis en esto que vos señalabas, que una es el respeto de la libertad de opinión del periodista, que me parece fundamentalmente en una interacción con lo que tiene que ver con la calidad de la información. El otro, el que se pone muy en riesgo, es la cuestión de protección de la fuente. Es decir, cuando vos tenés información y que de pronto si te sacan ese derecho que vos tenés de decir fundamentalmente en proteger a la fuente, cuando vos sabés que la información es fidedigna y está generando determinados conflictos, me parece que es fundamental. Y la otra sí, es cierto, hay una precarización que se fue dando de hecho, pero voy a copiar algo que Belki me escribió los otros días. El problema es que esta ley no avanza con la precarización, legaliza la precarización. Porque a mí me parece que no hay nada nuevo ni distinto de lo que estamos hablando o mencionando. Levante la mano que es monotributista. Pero absolutamente. Hay cuestiones que se están debatiendo con esta nueva reforma laboral y los monotributistas se manejan de esta manera hace muchísimos años. Muchos son periodistas. Y ahora recién los funcionarios, los legisladores, los gobiernos de turno se dan cuenta en esa precarización que tienen los periodistas. Recién mencionabas y dabas estadísticas de cuántos están en blanco. Nadie hizo una inspección en los medios de comunicación para ver quiénes tenían a sus empleados de la forma en que se los tiene que tener. Entonces, cuando uno finge demencia, es difícil muchas veces sentarse a debatir. Y la pregunta es, ¿legalizar lo precario deja de ser precario? Así... Como estamos hoy, ¿eh? No, bueno, lo que pasa es que son temas que son caros, que uno investiga, que estudia, mapea, mapas de medios, que es un pendiente, y si hay un mapa de medio que está en el poder de alguien, va a estar bajo 5 llaves, porque además de los medios analógicos que vos conocías, vos que naciste en el 70 y pico, que vos conocías la radio, la tele, el diario, empezaron a surgir los medios digitales, otro lote de medios de producción o emparentados con las grandes empresas, después aparecen las redes sociales. Y en las redes sociales ahora están los productores de contenido, que no necesariamente... Entonces, ¿cómo empezamos a regular la palabra? Bueno, no se regula, sí se regula. El tema es cuando se le quita valor al actor y se lo dejerarquiza al actor que produce ese trabajo, que produce conocimiento, que produce información y que tiene un rol específico, no hay nadie que controle al poder. Y el poder
al poder no lo puede parar nadie si nadie lo para, digamos. Si no hay información. Las personas, claro. Entonces, por ejemplo, Los hombres del presidente, esta película tan famosa que es del 70 y pico y que trata el tema del caso Nixon, es lo que llevó a la renuncia de un presidente de Norteamérica, a la investigación que llevaron adelante 2 periodistas del Washington Post. Se me pone la piel de gallina. Estos hombres lo que investigaron fue una cosa que fue saltando, fue tirando de la cola. Además, se estudia mucho en investigación periodística en esos temas y desentrañaron una red de corrupción de escuchas ilegales organizadas por un presidente contra opositores políticos. Y la persona que los ayudó a llegar a esa información fue una fuente que fue protegida en secreto, que se llamaba Garganta Profunda, que le decía: sigan la ruta del dinero, sigan la ruta del dinero, sigan la ruta del dinero. Vean esa película porque está online, Los hombres del presidente. De paso, se acuerdan de Robert Redford, que está hermoso en esa película. Pero quiere decir, investigar al poder lo pueden hacer algunos actores que tienen que tener espalda para hacerlo. Absolutamente. Y un dato que también tiene que ver con esto de la libertad de expresión y la multiplicidad de fuentes, tiene que ver con que la sociedad necesita estar informada. Y muchas veces los dirigentes políticos eligen a qué medios van y a qué medios no van. Y esto es una de las cosas que también le quita la posibilidad que vos puedas hacer repreguntas. Sí, o que le puedes preguntar y que no, y más la autocensura, porque uno ya dice, bueno, ya a este no le digo, a este Sí, no. Obvio, sí. uno también tiene. Pero sí, este tema es lo que te decía de la espalda. Vos podés trabajar como cuentapropista, pero bueno, no tenés espalda. Por eso las grandes empresas protegen, cubren y tienen dentro de su ámbito trabajadores de la opinión y la construcción de la información. Incluso no construyen puede desaparecer eso, que es lo que más o menos este gobierno predica, ¿no? Bueno, te lo va a reemplazar la IA, te lo va a reemplazar las redes, que lo reemplace el streaming, que además trabajan activamente en la construcción de una posverdad permanente. Dicen cualquier cosa, no le importa. Y vos, ¿me entendés? Vos tenés que pagar los impuestos, vos tenés que llevar al chico al colegio, vos tenés que pagar la nafta, vos tenés tu vida que llevar adelante. Entonces no pasa por decir, bueno, la realidad ya no importa, ¿me entendés? Sí importa, importan las cosas, importa que te proteja a alguien. No siempre te va a proteger Defensa al Consumidor. Exactamente. ¿Y cómo será la necesidad de construir espalda? Que, por ejemplo, en el caso de papeles secretos, se ha construido un consorcio de periodistas que no solo son periodistas, son medios también, para tener espalda suficiente por los poderes que uno enfrenta. Y estas son cosas. Gracias, Pedra. Gracias, chicos. Seguimos con más información aquí en Noticiero 10, 13:25 minutos.